Buenos días, mi nombre es Gabriel Pérez Díez, soy alumno de cuarto año de la Universidad de la Concagua en la cátedra Sistemas Distribuidos y en este video voy a presentar mi proyecto final que fue programado en conjunto con Germán Hidalgo, compañero que también ha subido su video para exponer el proyecto. Y acá voy a mostrarles las diferentes partes que tiene nuestro proyecto, voy a hacer un vistazo general y después me voy a ir a lo más específico y mostrar cómo va funcionando y cómo va quedando todo. Bueno, primero, para empezar, voy a tratar de hacer un pantallazo de todo lo general que tiene nuestro proyecto, como puede ser la arquitectura, la base de datos, un poco del backend y el frontend y Auth0, cómo se combinan entre ellos, y luego voy a pasar a mostrar más código y después una implementación de cada uno de ellos. Si vamos a lo primero, podemos hablar de la arquitectura general que tiene nuestro proyecto. Vamos a ver que hay varias tecnologías involucradas. Es un proyecto en el que el foco mayor estaba en el backend con Spring y la utilización de Auth0, pero como vemos hay varias tecnologías más que están incluidas para hacer que todo funcione de una manera, de una mejor manera y realmente ha servido bastante para aprender varias tecnologías. Entonces, por un lado, bueno, vamos a ver que tenemos toda una parte de backend que estaría corriendo de la parte del servidor, en la que vamos a tener Spring como framework de Java para poder hacer un servicio REST, una API, para obtener las requests que pueden venir desde un frontend o que pueden venir desde otro lugar. Y también un PostgreSQL que va a funcionar como base de datos y en la que vamos a guardar todos los datos de nuestros usuarios. También por otro lado vemos que está Auth0. Es una conexión que se hace tanto desde el frontend como desde el backend y se encarga de manejar todo lo que vienen siendo los usuarios que van a comunicarse con nuestra aplicación y también los roles que tiene cada uno. Por otro lado, tenemos el frontend en el que usamos las tecnologías de Byte y React. React siendo una librería de creación de páginas web, single page application, y Byte, que sirve como un builder, digamos, para construir aplicaciones con React, y en este caso, como usamos nosotros, TypeScript. Otra tecnología importante que utilizamos en este proyecto es Docker, y con Docker Compose lo que nosotros hicimos fue crear un contenedor con las funcionalidades de la base de datos y de nuestro backend para que puedan correr en cualquier entorno. Entonces ahora lo vamos a ver en funcionamiento en un rato, pero esa es la idea. La idea es que pueda funcionar tanto en local como luego si necesitamos desplegarlo en algún lugar en la nube. Las conexiones que vemos acá es principalmente, bueno, vamos a arrancar desde el frontend. Vemos que se comunica con Auth0 directamente. Nosotros vamos a usar una librería que voy a nombrar en un ratito para poder realizar el inicio de sesión o registro de las personas y que todo se coordine directamente con Auth0. Esto va a funcionar solamente como una conexión entre nuestro frontend y Auth0 directamente. No vamos a pasar directamente por nuestro backend. Esto se hace con las librerías que nos proveen ellos y con ciertos datos que sacamos del panel de administración de Auth0. Luego vamos a ver que por el puerto 8080 nuestro frontend se va a comunicar con nuestro backend, que es el backend que está levantado en Java Spring. Este backend también a su vez va a estar comunicada por un lado con la base de datos en el puerto 5432, que es el de Postgre, y por otro lado va a tener esta conexión también con Auth0 que nosotros realizamos para crear algunas cuestiones que tienen que ver con usuarios. En el caso de, por ejemplo, que se registre un paciente, es traerlo y crearlo. em, pero si no, todo lo demás se maneja mediante JWT, JSON Web Tokens, y con validar las audiencias y los dominios de los que están emitidos esos tokens y validar que realmente sean los que nos provee Auth0 en el momento de que viene una request desde el frontend o desde cualquier otro lado, por supuesto. Eso sería un poco la arquitectura general. Si nos vamos a la base de datos, voy a explicar un poquito porque no he explicado de qué es el proyecto. El proyecto es básicamente una clínica dental. Entonces nosotros dentro de esta clínica dental vamos a tener tanto dentistas como pacientes y administradores que van a interactuar entre sí para poder ver cuáles son sus turnos, poder sacar turnos y evaluar cuáles son, como vemos acá, por las diferentes tablas, como lo dicen, las disponibilidades del dentista, cuáles son los turnos que se han armado, también ver las historias clínicas que puede llegar a tener un paciente y también las especialidades de este dentista. Empezando por acá, vemos que tenemos una tabla de usuarios que va a tener todos los datos que va a tener todos los datos que
tenga un usuario común en nuestra aplicación. Tanto los dentistas, pacientes como administradores van a tener una relación con esta tabla de usuarios y le van a agregar algunos datos extras que son necesarios para esos roles en específico. Pero en el caso de usuarios tenemos, bueno, cosas en común, como puede ser, por ejemplo, el DNI, el email, el nombre, apellido, fecha de nacimiento, como también el Auth0 ID, que es muy importante para que nosotros podamos realizar la verificación de no solo, o sea, la verificación en sí de si el usuario es quien dice ser, no se realiza en esta base de datos, sino que es para cuando nosotros, por ejemplo, un usuario pide ver sus propios datos de lo que nosotros tenemos guardados dentro de Postgre, entonces nosotros poder verificarlo mediante este campo de Auth0 ID, que es el que nos provee directamente Auth0 cuando se crea el usuario. Luego vamos a ver administradores que tienen una fecha de ingreso nada más, pacientes que tienen hora social y teléfono de emergencia, y los dentistas que van a tener una matrícula y una relación con especialidades. Esta relación vamos a ver que un dentista puede tener una especialidad, básicamente. Por otro lado, podemos ver que tenemos tanto la tabla de disponibilidad de dentistas como turnos. En la disponibilidad de dentistas quiere decir que un dentista puede tener muchas disponibilidades, que sería todos los momentos que está libre en la semana para que un paciente pueda sacar un turno o para que un administrador pueda crearlo. Y también para verificar, por supuesto, en qué momentos de la semana está ocupado o no un dentista. Los turnos, por otro lado, son la base de todas las sesiones que se van a tomar entre los pacientes y los dentistas. Ahí los dentistas van a poder, por supuesto, el turno en sí nos va a poder dar la información de si realmente un paciente tiene que ir o no a un turno o tiene que verse con un dentista dentro de nuestro sistema, pero además de eso se agregan comentarios extra, por ejemplo, en en la parte de comentarios o en otras de tratamiento, vamos a poder ver algunos comentarios que va a ir dejando el dentista a lo largo del tiempo. Juntando todos estos turnos del paciente, a la larga vamos a poder armar una historia clínica que está compuesta por todos estos turnos que habíamos nombrado. Dicho eso, bueno, acá me faltó decir, pero es utilizando Postgre, como habíamos dicho. Dicho eso, me voy a ir a la parte del backend. Son estos, aclaro, son pantallazos que voy dando para después adentrarme y verlo más en profundidad. El backend ahora está hecho en un modelo de tres capas, que va a tener la capa de presentación, de dominio y de datos. Como vemos en la capa de presentación de nuestro backend hecho con Java Spring, vamos a tener tanto los controladores REST, por donde se va a comunicar un posible cliente o algún tercero que quiera comunicarse con nuestro backend. Va a haber una capa de Spring Security para nosotros verificar realmente que el cliente es quien dice ser y poder poner diferentes reglas de quién puede o no entrar según un rol o si está autenticado o permitirlo para todos y también el manejo de excepciones en cuanto a cuáles fueron las consultas del cliente, si se amolda a los datos que nosotros estamos pidiendo y demás. A su vez, la capa de presentación, una vez que recibe esta request de nuestro cliente, se va a comunicar con nuestro dominio. En el dominio es en donde tenemos toda la lógica de negocio. Ahí vamos a encontrarnos con todos los DTOs y con los servicios que se van a encargar de realizar las acciones que nos pide básicamente un cliente desde el controlador y comunicarse con la capa de datos y traer los datos que sean necesarios. Una vez que pasa por el dominio, entonces pasamos por la capa de presentación en request, se redirige al dominio y el dominio se encarga de hacer toda la lógica de negocio y comunicarse con los datos. Dentro de la capa de datos vamos a ver que tenemos tanto las entidades JPA, los repositorios que están directamente relacionados con la base de datos y con los mappers para nosotros poder pasar los datos tanto de entidades a DTOs y demás y poder devolverlos de una manera ordenada. Y esta capa de datos se comunica con los repositorios y demás directamente con la base de datos que nosotros tenemos hecha en PostgreSQL. Esa sería un poco la forma en la que manejamos el backend. El frontend por otro lado, como ya dije, es un proyecto hecho con React SPA, que es Single Page Application, y buildeado con Byte, que nos da muchas más herramientas como el Hot Module Reloading y demás, que ayudan a la experiencia tanto de desarrollo como de usuario final. No la de Hot Module Reloading para el usuario, pero sí otras como de buildeo de archivos y de bundles y demás. Luego tenemos un manejo de rutas con una librería especial de React que es muy utilizada, que se llama React Router. Estilos hechos con una librería llamada Tailwind CSS, que es otra manera de escribir código en el frontend
que van más allá de hacer CSS en sí, normal, con archivos CSS, y Jadcien, que es una especie de aglomerado o un conjunto de componentes hechos por un creador que son muy útiles a la hora de realizar aplicaciones y prototipar. Por otro lado, también tenemos la conexión con OutZero mediante OutZero React, que sería la librería que nos provee OutZero para poder directamente desde el frontend manejar todos los inicios de sesión y registros. Por otro lado, tenemos OutZero en sí. ¿Qué hacemos con OutZero? Bueno, manejo de usuarios y roles, por supuesto, que es a lo que se dedica OutZero. Y dentro de OutZero, ¿qué es lo que hemos utilizado? Bueno, los JWT y los JSON Web Tokens, que son totalmente importantes para la comunicación y para la identificación de los usuarios a lo largo del flujo de nuestra aplicación. Ahí vamos a verlo más en detalle un poco más adelante. Luego la utilización de apps. Vamos a hacer la utilización de algunas apps que voy a mostrar después en el panel para tanto comunicarnos con el frontend como con el backend e incluso con Postman en el caso de que queramos comunicarnos por ahí. También, bueno, estas aplicaciones, esto va dentro de aplicaciones, hay dos tipos que son las machine to machine, en las que vamos a comunicarnos, por ejemplo, con el backend, y las SPA, que son las que se van a comunicar con nuestro frontend. Por otro lado, tenemos triggers que sirven para agregarle datos al token. Nosotros, una vez que el usuario se loguea, lo que hacemos es agregarle ciertos datos, como por ejemplo el rol, al token de JWT para poder manejarlo en Spring Security. Dicho eso, terminamos con el análisis general de cómo funciona nuestra aplicación y me voy a ir a las cosas más específicas. Una vez dicho esto, presentada la arquitectura general y algunos componentes esenciales de lo que viene siendo nuestro sistema, voy a presentar el código del backend y cómo está compuesto y cómo funciona. Si nos vamos al IntelliJ IDEA, que es el IDE que utilizamos para hacer este proyecto, vamos a poder ver todo nuestro proyecto y cómo está compuesto. En principio, vamos a ver que está dividido en carpetas, en Data, Domain y Presentation, que es, como había presentado, estas tres capas. Y también, por supuesto, tenemos la clase de iniciación de Spring. Primero voy, por un lado, a mostrar el build.gradle, que está hecho con Gradle, la aplicación, para mostrarle un poco las dependencias que tiene nuestro proyecto. Por supuesto que tiene todo lo que viene siendo de Spring Boot, tanto el starter de web, de Data JPA, del security y el OAuth 2 que se usa para Auth0. Por otro lado, también hemos implementado esta dependencia de acá, que es para agregarle Swagger a nuestro sistema, después lo vamos a ver en funcionamiento. Y también tenemos tanto Lombok como Mapstruct para ayudarnos un poquito a programar un poco mejor a lo largo del desarrollo. Por otro lado, también tenemos Application Properties, que es en donde definimos ciertas variables de las que se van a ser utilizadas en Spring Boot y a lo largo de algunos archivos que voy a mostrar más adelante, como por ejemplo temas de dónde está la base de datos localizada, también temas de el Spring Security y de Auth0, tanto la audiencia como el dominio y el Management ID y demás. Todo está definido acá. También vamos a ver que no están definidos los valores directamente. Eso es porque nosotros los guardamos dentro de acá del IntelliJ IDEA como variables de entorno. Están todas definidas acá dentro. Y después también para poder correr esto en un container de Docker, no se puede dejar dentro del IntelliJ IDEA, así que lo pusimos en un punto .env, en donde está todo definido para que funcione cuando se va a desplegar. Si nos vamos al backend Auth0 application, vamos a ver que acá empieza a correr, vamos a ver que es una Spring Boot application y que acá empieza a correr nuestro sistema. Primero definimos un bin, que es el data loader, que nos pareció súper útil para empezar cuando se abre por primera vez el contenedor, y recibe todos los repositorios y ahí vamos a insertar algunos datos esenciales para que funcione por primera vez nuestro sistema, simplemente para métodos de prueba por nosotros. Esto, por supuesto, se puede borrar y el sistema va a funcionar de igual manera, así que esto es para pruebas. Vamos a crear, por ejemplo, algunas especialidades. Las vamos a guardar en el repositorio de especialidades. Vamos a crear un usuario de admin. Acá vemos que el Auth0 ID ya existe, eso porque ya lo tenemos. Nosotros ya creamos la cuenta con Auth0. Esta es mi cuenta de prueba y lo vamos a guardar en el repositorio del usuario. También el de administrador lo vamos a guardar. Un dentista creamos para probar y todo lo guardamos en sus respectivos repositorios. Vamos a cerrar estos archivos.
vamos a ver que tenemos las tres capas, la de presentación, la de dominio y la de datos. Vamos a empezar por la de datos directamente. En la de datos vamos a poder ver todas las entidades que componen a nuestro sistema. Hay una entidad base que es súper importante porque de ella van a heredar van a extender en realidad todas las demás entidades, y en este caso lo que tenemos es un de tipo data, y es una entidad que tiene un ID, que es la identidad, básicamente la primary key de nuestra tabla. De esta van a extender todas, por lo que todas nuestras entidades van a tener un ID como primary key. Vamos a administrador, por ejemplo, para ver alguno, y vamos a ver que están definidos, por supuesto, todos los temas de Lombok, de getter, setter, de los constructores y demás. También está definida que es una entidad y que es una tabla, que está relacionada con una tabla que se llama administradores. Dentro de este administrador que extienda la base entity, vamos a ver, bueno, una relación con que un administrador tiene un usuario como relación, que es un 1 a 1, en la columna del usuario ID, o sea, ahí se forma el join. Y después también tenemos una de fecha de ingreso, que es de tipo offset datetime, que también está relacionada con nuestra base de datos. Así, con todas las entidades hemos ido definiendo todos y cada uno de sus columnas, si son únicas, cuál es el tipo de relación. En este caso, por ejemplo, un dentista con especialidades es de many to one. Después, en disponibilidad de dentistas, agregamos todas las columnas, cada una de las cosas, siempre extendiendo de base entity, poniendo el nombre de la tabla y haciendo las relaciones correspondientes. Lo mismo en especialidades, pacientes, turno y usuario. Doy un pantallazo así porque después se puede ver en el código más a detalle, pero la idea es explicar que tenemos estas entidades que extienden de una entidad base y que todas están con sus tablas, están relacionadas directamente con sus tablas. Luego definimos un par de enums. Uno es, en este caso, el estado del turno, que tiene que ver con la tabla turnos, que puede ser programado, en curso, terminado, cancelado. Y el rol es de los usuarios que van a interactuar con nuestra aplicación, que puede ser tanto paciente como dentista como administrador. Luego de esto, algo bastante importante es el tema de mapper. Nosotros tenemos tenemos una definición general, que es el mapper, que recibe tanto una entidad que tiene que extender a base entity y un DTO, que es lo que nosotros vamos a hacer para implementar los métodos de ADTO y a entidad. Estos métodos los vamos implementando en cada una de las mapper dependiendo de la entidad que estamos hablando. Vamos a ir a administrador, que es la primera que consultamos. Vamos a ver que definimos que es un mapper que usa la clase de usuario mapper dentro de sí mismo, ¿no? Porque al final el administrador termina siendo un usuario, entonces necesitamos usar un DTO de usuario adentro. Entonces, vamos a ver que es de mapping, el source es usuario y el target es usuario, y va a pasar de va a recibir una entidad administrador y lo va a convertir a DTO, administrador DTO. Lo mismo también con la parte de DTO a entidad, básicamente. Así va a ir funcionando con cada uno de estos mappers y nos sirvió para poder ir en cada uno de nuestros controladores y de nuestros servicios convirtiendo de entidad a DTO una vez que lo vayamos necesitando. Y lo último que queda dentro de la capa de datos es los repositorios, que son lo que nos van a comunicar con la base de datos. Vamos a ver un repositorio base, desde el que van a extender todos, que lo que hace es, va a recibir tanto la entidad, el tipo de ID, y esto va a extender el JPA repositorio, que es lo que se va a comunicar con nuestra base de datos en sí, finalmente. Este se llama base repository. Si vamos, por ejemplo, al administrador repository, vamos a ver que se definió que era de tipo repository, o sea que en realidad esto es una definición para que Java Spring pueda detectar que esto es un repositorio. Y vamos a ver que el administrador repositorio extiende este base repository que acabamos de nombrar y le pasa una entidad de tipo administrador y el tipo del ID, que es en este caso long. Por supuesto, acá dentro del repositorio podríamos empezar a usarlo sin problema, pero nosotros en cada uno de ellos hemos ido definiendo algunos métodos que nos parecieron importantes o útiles cuando estábamos creando nuestros servicios, básicamente. Por ejemplo, acá si nosotros queremos encontrar un administrador por usuario, hacemos un método llamado findByUsuario,
Le pasamos el usuario y nos va a devolver posiblemente un administrador. Esto de optional es que puede o no mandarlos un administrador, dependiendo si lo encuentra o no. También lo mismo, por ejemplo, vamos a ver en Dentista Repository, tenemos el Find by Usuario, Find by Usuario ID. En el caso de que nosotros queramos hacer por ejemplo, un endpoint en el que se busque a un dentista por ID, entonces lo buscamos por el usuario ID, por ejemplo, podría ser. O buscar todos buscar todos los dentistas, que esto devuelve una lista, en los cuales la propiedad o el atributo de deleted at en el usuario sea null, o sea, quiere decir que este usuario no tenga un soft delete hecho, básicamente. Y así, bueno, vamos a ir con todos los repositorios viendo, bueno, en este caso esta no se usa, pero vamos a ir viendo varios métodos que nos sirvieron a lo largo del desarrollo. Eso sería todo con la capa de datos. Vamos a ir a la capa vamos a ir primero a la capa de presentación. Dentro de la presentación tenemos varias cosas importantes. Primero, la configuración. Dentro de la carpeta de configuración de presentación tenemos tanto el manejo de excepciones como la seguridad. El manejo de excepciones fue crear una clase Global Exception Handler que básicamente lo que hace es interceptar todas las respuestas que va a realizar nuestro backend hacia el front, hacia cuando responda, digamos, a nuestras peticiones y dar una respuesta que nos sirva más a nosotros la estructura. Porque de por sí Java Spring tiene su forma de responder, pero vos lo que podés hacer es volverlo a nombrar, volverlo a definir y buscarle a cada uno de los métodos la forma en la que vos te parezca que querés responderle al un usuario final, básicamente, ¿no? Entonces nosotros hacemos un build response acá que nos devuelve un body que tiene el estado, el error y el timestamp del error. Entonces, dependiendo de qué tipo de error surgió, como por ejemplo este que hay un argumento que es ilegal, bueno, entonces se pone argumento inválido, se devuelve el tipo 400 y se devuelve el tiempo, el offset datetime. Por otro lado, en security tenemos lo que viene siendo toda la parte de configuración de Java Spring Security, que es en donde nosotros verificamos antes de que se haga cualquier consulta, siempre esto corre antes de cualquier consulta que se le haga a nuestro servidor, verificamos si la persona está autenticada en Auth0, si es válido el JWT que tiene y si cumple con los roles que nosotros definimos acá adentro. Entonces, primero, bueno, definimos esto con Enable Web Security, es de tipo de configuración, y también hacemos un Enable de Method Security, que eso quiere decir que dentro de los métodos del controller nosotros vamos a poder definir granularmente qué tipos de roles pueden o no acceder a cierto endpoint. Definimos algunos valores, que estos vienen de la Application Properties, tanto la audiencia de Auth0, que es importantísima, el Issuer URI, que es quién fue el issuer del JWT, para nosotros verificar que realmente está verificado quién lo ha hecho con respecto a lo que nosotros pensamos que es quien tiene que firmarlo, que en este caso es Auth0, y también los orígenes que están permitidos para cores y que se puedan conectar con nuestro servidor. Primero definimos un método acá, que es el Security Filter Chain, en donde vamos a ir definiendo ciertas cosas. Primero, vamos a deshabilitar el cross-site forgery y vamos a definir nuestro propio course. Dentro de course vamos a hacer una configuración que nosotros hemos definido más abajo. En esta configuración hemos definido primero que los orígenes permitidos sean los que nosotros le pasamos como lista. Estos son los que están en el environment. En este caso, por ejemplo, es este de acá, Course Allow Origins, el localhost 5173, que vendría siendo nuestra aplicación de frontend. También, bueno, los métodos que están permitidos, get, post y todo lo que sea. Los headers, el authorization, el content type, allow credentials y el máximo de tiempo que tiene la request. Por otro lado, después vamos a autorizar las requests. Acá es donde nosotros podemos hacer una cadena y definir que esto, por supuesto, va desde el principio hasta el final, evaluando uno por uno. El primero que concuerde es el que
va a machear, digamos, con la petición. Entonces, cada vez que se haga una request, primero va a pasar por este tema de CORS y va a evaluar que todo esté bien con respecto a eso. Y una vez hecho eso, lo que va a hacer es pasar por estos request matchers que nos van a decir específicamente a cada endpoint si puede estar permitido o no, o si tiene que estar autenticado o no. Por ejemplo, en la API especialidades es una ruta que nosotros hicimos abierta para todos y vamos a ver que tiene el permit all. Esto quiere decir que cualquiera puede pegarle a ese endpoint y obtener una respuesta independientemente si está, o sea, si está autenticado o no en nuestro sistema. Lo mismo con Swagger, también está permitido. En el login, por ejemplo, en el método post, por ejemplo, acá podemos definir el método también o no. em, Decimos que tiene que estar autenticado sí o sea, nos tiene que pasar un JWT, un JSON Web Token válido, lo mismo con dentistas y disponibilidad de dentista. Y para todo otro tipo de request que no haga match con esto, lo que pedimos es que esté autenticado sí o sí. Luego pasamos por el OAuth 2, el Resource Server, porque esto es un servidor de recursos. Lo que hacemos es, con el JWT que nos va a caer dentro del authorization de nuestra request, lo que vamos a hacer es pasarlo por un decodificador y convertir el JWT. El decodificador básicamente es decodificar primero el issuer que nosotros habíamos definido y validar también cuál es la audiencia. Esto de validar cuál es la audiencia lo tenemos en otra clase, se llama Audience Validator, en la que nosotros definimos que tiene que, el JWT, tipo la audiencia, tiene que tener nuestra audiencia que definimos. Esta audiencia es la que viene del punto M, en la que definimos la audiencia, que es en este caso ese de backend en nuestro proyecto. Una vez hecho esto, pasado por el decoder, pasa por la conversión, por el conversor, en el que le pone, por ejemplo, el authorities claim name. Esto quiere decir que dentro de ese backend barra roles, nosotros vamos a definir en nuestro JWT cuáles son los roles de la persona que hace la request o del sistema que hace esta request. Entonces, eso sería todo por parte de la seguridad de Java Spring Security. También vamos a ver un poco más granularmente cada uno de los endpoints. Vamos a ir a los endpoints, vamos a revisarlos un poco por encima para que no se haga totalmente extenso el video, pero vamos a ver uno, por ejemplo, el de administrador. El de administrador, primero lo definimos como un REST controller, hacemos un request mapping para decirle que el endpoint al que en el que va a funcionar este controlador es en barra API barra admin. Entonces va a ser nuestro servidor barra API barra admin. Dentro de él definimos el administrador service, que es a donde está la lógica de negocio. Nosotros, como habíamos hecho en las capas, en la de presentación recibimos la request, la comprobamos la seguridad con Security Configuration y Java Spring Security, y después vamos a pasar por el controlador. Este controlador está auto-wired para poder inyectar las dependencias automáticamente, las inyecta directamente Java Spring. Y después vamos a ver algunos endpoints. Por ejemplo, el endpoint de getAll. Primero hicimos un pre-authorize. ¿Qué quiere decir? Con esto, nosotros lo que yo había nombrado en el Spring Security, lo que puedo hacer es granularmente en cada endpoint definir qué tipo de autoridad debe tener una request para poder acceder a ese recurso en el servidor. En este caso, nosotros decimos que tiene que tener la autoridad de administrador para poder ver todos los administradores que tenemos dentro de la base de datos. También va a ser de tipo get. Es un método getAll que devuelve una lista de administradores DTOs. Este administrador DTO, vamos a ir un poquito más en profundidad para que se vea, tiene el usuario DTO, la fecha de ingreso y el ID. Eso es lo que vamos a nosotros devolverle a la persona una lista de estos datos. Entonces, para poder acceder a estos administradores, vamos a llamar al administrador service al método getAll y nos va a devolver esta lista. Bueno, por ahí también lo mismo. La única diferencia es que utilizamos un path variable. Eso quiere decir que si llaman al endpoint barra API barra admin barra y el ID, nosotros vamos a poder obtener ese ID y vamos a poder utilizarlo para hacer búsquedas. En este caso, si hacemos un get by ID de un administrador, lo vamos a poner en la request directamente en la URL, básicamente. Y vamos a llamar a nuestro service con el get by ID. Y también el de cambiar rol, que es bastante importante, que se utiliza para cambiar el rol de algún usuario. Entonces,
vamos a poder directamente acá llamarlo. Bueno, una vez dicho eso, vamos a ir en realidad al administrador service para mostrar cómo funciona este service. Vamos a ver que lo definimos como tipo service y extiende un base service con el administrador, con la entidad administrador y el administrador de TO. Si vamos al base service, vamos a ver que tiene tanto, todo base service tiene un base repository, un base mapper y un método de find all y find by ID. Estos siempre van a extender o sea, siempre todo va a ser genérico y va a venir de la entidad que le pasemos, que tiene que extender a base entity, y el DTO. Entonces, acá, por ejemplo, en el base repository se le va a pasar que es de este tipo de entidad que pasamos por acá, con el tipo de ID long, y en el mapper con esta entidad y este DTO también. Lo mismo con la lista, va a devolver una lista de DTOs, o en el find by ID va a devolver un solo DTO. Entonces acá en este caso base service lo llamamos como estamos en el administrador service, con la entidad administrador y el administrador de TO. Bueno, una vez adentro de esto vamos a poder ver algunos, voy a mostrarles los básicos para que no se haga muy largo, pero vamos a ver cómo hay definidos algunos valores. Estos no son necesarios porque no se están utilizando en este momento. Ah, sí, sí se están utilizando, disculpen. Em, Acá hay uno, por ejemplo, administrador repository, que es la manera que tiene nuestra capa de dominio. En realidad, acá está abierto esto, pero me pone nervioso, pero acá la capa de dominio lo que va a hacer, o el servicio va a comunicarse con nuestro repository, nombrándolo como uno de sus atributos e inyectándolo directamente en el constructor. Entonces en el get all lo que vamos a hacer es llamar al repositorio con un find all y lo vamos a traer como una lista de administradores. Esto lo que el repositorio nos va a devolver es directamente la entidad y nosotros vamos a tener que hacer el pasaje de entidad a DTO para poder devolvérselo al usuario final. Entonces, vamos a ver que hacemos un stream de todos estos administradores para poder utilizar funciones como map. Vamos a mapearlo y por cada uno de estos administradores que tenemos en esta lista, vamos a llamar al mapper, a la implementación de mapper, tu DTO, que habíamos nombrado recién, y lo vamos a convertir en una lista. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que esta lista de administradores se devuelva como una lista de administradores DTO. Lo mismo con getById. La diferencia, por ejemplo, muy interesante es que el Find by ID lo que tiene es que devuelve un optional de administrador. Entonces, nosotros podemos hacer un llamar a este repositorio, decir Find by ID, y en el caso de que no, tirar algún error. Entonces, en este puede ser un runtime exception o podría ser un response status exception en el que se devuelva el tipo de estado. Por ejemplo, en este caso, no encontrado, usuario no encontrado o acá administrador no encontrado. Dicho eso, lo último que queda ver es, bueno, los DTO, como definimos, todos los DTO tienen más o menos la misma funcionalidad, o sea, tienen la misma estructura, perdón, em, pasándole los datos, solamente los datos necesarios que tenga que ver el usuario final con respecto a nuestras entidades. Y también vamos a poder ver que dentro de la presentación tenemos algunos DTO extra que son los de request, por ejemplo. El caso de que una persona quiera, por ejemplo, Em, a ver si hay algún administrador. No. Bueno, quiera crear un turno, va a ser distinta lo que vamos a pedir dentro del crear turno request al DTO en sí de request, al DTO en sí de turno, perdón. Entonces, por ejemplo, en un turno nosotros tendríamos el paciente DTO y el dentista DTO. Pero en este caso lo que nosotros necesitamos que el usuario nos pase no es todos los datos del paciente, sino solamente el ID del paciente para poder crear un turno. Y también lo mismo con el dentista y bueno, la fecha ahora también, que eso sí está en el DTO. Entonces, bueno, eso sería todo con respecto a nuestro backend. Ahora vamos a hacerlo funcionar para que se vea cómo funciona. Bueno, una vez visto el backend, nos vamos a ir a la parte de Auth0 y cómo levantar el backend para poder yo realizar una demostración y después, por supuesto, realizar la demostración con el frontend. Vamos a ir a Auth0 rápidamente para explicar un poco cómo funciona, un poquito por encima, eh, y definir un poco lo que yo había nombrado en la parte de Auth0 y el tema de qué es lo que se utiliza adentro. Vamos a ver, por un lado, que hemos definido diferentes aplicaciones dentro de Auth0, que es lo que va a hacer que podamos comunicarnos directamente con Auth0 de diferentes maneras. En este caso tenemos una aplicación de Machine to Machine que se llama SD Backend, que como dice su nombre, es la manera en la que el backend se va a poder comunicar con con Auth0, que es esa conexión
que se ve acá directamente. Luego vamos a tener una de SD Frontend, que es con la que React se va a poder comunicar, que es esta que está acá. Y luego tenemos una extra que hicimos nosotros para Postman para poder obtener, simplemente para facilidad de desarrollo, para poder obtener un JWT del lado de Postman y poder hacer las consultas. Vamos a ver que, por ejemplo, si yo muestro rápidamente, nosotros tenemos un endpoint acá que se llama Fetch Token, que se comunica directamente con Auth0, en el que le vamos a pegar y nos va a dar cuál es el token para poder ingresar. De hecho, vamos a hacer un test acá, vamos a ver qué es lo que tiene este token. Este token es el que va a hacer que se comunique, esto es lo que nos va a verificar y así es como se van a ver los tokens que va a mandar Auth0 directamente para comunicarse con nuestro backend y para poder analizar cuáles son los roles de la persona y demás. Está el issuer, em, la audiencia, el tipo que es client credentials, el sub que es del parte del cliente, el ID, básicamente el ID del cliente, y algo que nosotros agregamos con triggers, que ahí voy a mostrar, que es en donde están todos los roles que posee este token. En nuestro caso hicimos uno de prueba, como hicimos uno para poder probar y que se agarra directamente de Postman, este tiene todos los roles administrador, paciente y dentista para poder probar todos los endpoints. Pero así van a ser todos los JWT que van a transitar nuestro sistema. Una vez dicho esto, algo también que me parece interesante decir es que dentro de la aplicación de backend tenemos habilitado el Management API. Con este Management API vamos a poder comunicarnos directamente y poder darle varios, no sé, a este cliente, vamos a poder darle varios permisos dentro de Auth0. Como por ejemplo lo que le dimos nosotros, que es de lectura, actualización, borrado y creación de usuarios. Por otro lado, vamos a poder ver acá en la pestaña de usuarios todos los usuarios que hemos ido creando a lo largo del tiempo, cuál es su ID. En este caso podemos ver que esto estuvo creado con Google Auth 2, por eso el tipo de ID que tiene, a diferencia del que vemos acá en el sub, que es uno creado con JW Token, directamente al endpoint de Postman. También vamos a poder ver cuáles son los roles que tenemos creado, en este caso administrador, dentista, paciente y usuario. Y vamos a ver por último cuáles son los triggers. Los triggers son diferentes acciones que se van a ejecutar a lo largo del ciclo de vida de Auth0. Nos van a permitir, es como una especie de webhook que nos permite mandar peticiones a distintos lugares o agregar datos a nuestros tokens de manera directamente dentro de Auth0 para manejarlo. Vamos a ver que hay varios. Hay uno que es pre-user registration, o sea, antes de que se cree un usuario, después de que se cree un usuario, después del login y algunos otros más. En este caso, el que nos importa es el de post-login, que nosotros creamos un workflow en el que primero, una vez que el usuario se loguea dentro de nuestra aplicación, ya sea un inicio de sesión o ya sea un registro, igual se hace un trigger de este trigger, básicamente. Vamos a primero agregarle el rol al token. Esto está hecho con Node. Y acá lo que nosotros vamos a poder hacer es lo que nosotros habíamos visto en el JWT en esta parte. SD Backend Roles es algo que nosotros agregamos acá con un trigger o una acción dentro de Auth0. Entonces nosotros vemos cuáles son los roles de la autorización que habla con Auth0 y se lo agregamos como un custom claim dentro del JWT con el barra namespace, que en nuestro caso es la audiencia, y barra roles. Y ahí ponemos los roles. Eso sería todo por parte de Auth0. Ahora vamos a hablar un poquito de Docker. ¿Cómo es el funcionamiento de Docker en nuestro caso? Vamos a ir a algún lugar, vamos a ir acá, que es en donde yo tengo definido, tengo toda la parte del frontend, pero también tengo abiertos los archivos para que se puedan ver del Docker Compose y Dockerfile. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, hicimos dos servicios que van a ser tanto el de la base de datos por un lado y el de la aplicación por otro, que podemos nosotros ejecutar con Docker Compose y nos van a levantar tanto la base de datos de Postgre por un lado, como también la aplicación hecha en nuestro Java Spring. El frontend está hecho por otro lado y no está agregado dentro del contenedor. Se podría agregar, pero Byte produce contenido que es estático y que no hace falta que sea containerizado, pero podría ser que si uno lo quisiese hacer. Vamos a ver que
Bueno, la base de datos tiene la imagen de Postgres, tiene un volumen para guardar estos datos, contiene un punto .env también, igual que el backend, que nosotros vamos a consultar. Y tiene, bueno, los puertos necesarios para Postgre. También el backend lo que hace es llamar a un Dockerfile. Tiene los puertos de, ¿cómo se llama? De Java Spring, que es 8080, y depende de la DB, por lo tanto se tiene que levantar primero la DB. Si vamos a este Dockerfile, que es en donde está el definido el backend, vamos a ver que acá lo que hacemos es la utilización de Gradle y lo que hacemos es producir el jar, digamos, para exponerlo en el puerto 8080. Entonces lo que nosotros es, de esta manera, agarrar todo lo que tenemos en nuestro backend y poder exponerlo en el puerto 8080. Vamos a realizar una demostración. Si nosotros vamos a la consola, vamos a agrandarlo para que sea mejor, y ponemos docker compose build no caché. Esto de no caché es porque ya lo he buildeado antes y que no, para que no utilice la caché. Vamos a correrlo y vamos a ver que se empieza a buildear nuestro sistema. Lo que está haciendo acá es todo lo que acabamos de ver en el Docker Compose y en el Dockerfile. Acá vemos que está descargando Gradle, que está con Eclipse y demás lo que necesitamos, y está haciendo un run del Gradle build para nuestra aplicación. Esperamos a que se termine. A todo esto. Mientras tanto voy a mostrar acá. En Docker Desktop es en donde nosotros vamos a poder ver, también lo podemos ver por la consola, pero es un lugar más fácil de verlo, si están levantados nuestros contenedores, imágenes y volúmenes, una vez que levantemos este Docker Compose. Esto, una vez que está terminado, vamos a hacer Docker Compose app-d y vamos a ver que se crearon tanto el network como el volume y los contenedores de Docker Compose. Vamos a ver que acá ya nos figura como que está corriendo. Podemos incluso entrar y ver que se está corriendo la base de datos y la aplicación, por otro lado. Y vamos a ver que ya debería funcionar nuestra aplicación. De hecho, si yo me voy a DataGrip, que es un visualizador que tengo de base de datos, hecho también por la gente de IntelliJ, vamos a ver que acá tenemos el esquema de base de datos que mostré más temprano. Y vamos a ver nuestras tablas y vamos a poder acceder y ver todos los datos. Estos datos iniciales que está, por ejemplo, Gabriel Pérez 10 o Juan Fernández, estas personas que están agregadas, tanto pacientes, no, perdón, dentistas como administradores, esto es lo que habíamos agregado en esta línea inicial, en este método inicial de nuestro Spring, que era el data loader. Ahí agarramos y guardamos algunas especialidades, algunas personas, y eso es lo que vemos una vez que lo levantamos. También vamos a ver que las especialidades también se han agregado. Una vez hecho esto, vamos a probar algún endpoint para ver que esto está funcionando. Vamos a ir a la que está abierta, por ejemplo, que es la de especialidades. Bueno, tuve que hacer una pequeña pausa porque me tocaron el timbre, pero acá vamos a poder ver que si nosotros llamamos al API especialidades, vamos a ver que todo funciona correctamente, nos trae cuáles son las especialidades, que son exactamente las mismas que tenemos dentro de nuestro backend y va a funcionar correctamente. Incluso viendo que no tenemos autenticación, no tenemos un bearer token con el JWT que nos pida, digamos, que diga nuestro rol ni nada, sino que solamente es un endpoint público. Después vamos a ir a dentistas, por ejemplo, y vamos a ver qué pasa si nosotros llamamos a dentistas. En este caso no tiene un token definido, entonces nos va a tirar como que está 401, o sea que no está autorizado este pedido porque en realidad Spring Security define que como el token no cumple con los estándares que necesita, entonces va a responder que está desautorizado básicamente, que no está autorizado. Entonces vamos a agarrar el token que habíamos traído con nuestro fetch token directamente desde out0 y vamos a ponerlo acá para probarlo. Vamos a poner nuestro token, vamos a probar. Y vamos a ver que sin problemas el backend que está levantado con Docker nos trajo cuál es el dentista que nosotros acabamos de insertar mediante código en Java Spring. Dicho esto y mostrando más o menos la funcionalidad, algo que quiero decir antes de pasar a mostrar el frontend, que voy a empezar a correr. Bueno, ya está corriendo acá sin problema, pero vamos a mostrar cómo funciona. Tenemos que hacer dentro de la carpeta del frontend npm run dev, porque se maneja con Node, el tema de byte. Vamos a ver que una vez hecho esto podemos abrirlo y entrar a ver cómo es el sistema. Esta es la página de nuestro sistema que hemos hecho.
Si le damos a iniciar sesión, nos va a conectar directamente con Auth0. Vemos que el dominio es de Auth0 directamente. Vamos a poder iniciar sesión. En mi caso, voy a acceder como una persona que no haya sido registrada nunca. En este caso, por ejemplo, mi mail de la UDA. Vamos a ver que nos dejó ingresar sin ningún problema. Y es una persona que no había ingresado antes. Incluso, si nos vamos a la base de datos, a la parte de usuarios, vamos a ver que se creó un nuevo usuario con este mismo mail, Gabriel, y con el Auth0 ID que viene directamente desde Auth0. Esto es porque nosotros dentro del frontend hicimos una función para que sincronice todos los usuarios que son creados en Auth0 con nuestro backend y se inserten dentro de nuestra base de datos. Porque de otra manera, como habíamos visto en este diagrama, no hay una conexión directa con respecto a Auth0. O sea, el frontend se comunica directamente con Auth0 y el backend con Auth0, pero no hay una comunicación directa. Entonces nosotros desde el frontend hacemos esta sincronización con nuestro backend. Vamos a ver que tenemos nuestros turnos y la historia clínica. No hay nada guardado porque todavía no se nos ha dado algún turno. Algo que cabe recalcar es que la funcionalidad que nosotros hemos hecho en nuestro backend es mucho más amplia de la que llegamos a hacer con nuestro frontend, lamentablemente. Pudimos hacer todas las operaciones de CRUD con todas nuestras entidades y todos nuestros controladores, e incluso más, pero no llegamos con los tiempos para hacer todo el frontend. Así que bueno, vamos a mostrar voy a mostrar una pequeña demostración de cómo funciona lo que hemos hecho. Si cerramos sesión, iniciamos sesión, por ejemplo, con la cuenta de admin, que en este caso es esta primera de acá. Vamos a ver que tenemos otro iconito acá, diferente, que dice que somos admin, nos dice el rol de administrador. Vamos a hacerle zoom para que se vea mejor. Y vamos a ver lo siguiente, podemos ver todos los dentistas que están registrados. Este lo creamos directamente con el data loader de Spring. Los pacientes, que es el que se acaba de crear. Las especialidades creadas, incluso pudiendo agregar especialidades. Vamos a probar a hacer una de prueba, video final. Vamos a ver que se creó una acá sin problema. Y en la base de datos se crea sin problema la prueba de video final. Incluso la podemos borrar. Y acá en el backend se va a borrar. Luego los turnos, podemos generar un nuevo turno. Seleccionar cuál es el paciente, cuál es el dentista, la fecha y la hora. Vamos a crear este turno y vamos a ver que se pone como programado. Y si vamos al backend, vamos a ver que dentro de la tabla de turnos ya estuvo creado, este está creado exactamente ahora. Con el dentista ID, el paciente ID no tiene comentarios ni tratamiento, pero se ha creado sin problema. Entonces ahora vamos a entrar como dentista para ver cómo se ven estos datos. El dentista, como vemos, tiene otro tipo de plaquita. Y vemos en la agenda cuáles son los turnos que están en el próximo tiempo. Por ejemplo, el que acabamos de agendar es para el jueves 24 de julio a las 9 de la mañana. Entonces, y el paciente es Gabriel y con un apellido que le pusimos default. Los turnos de hoy, por supuesto, no nos muestra nada. Y eso sería una muestra de todo el flujo que tiene nuestra aplicación. Dicho esto, quería agradecerles por ver el video hasta acá, a quien sea que lo esté viendo, a los profesores de la cátedra o a otra persona que lo esté viendo. Agradezco por la cátedra que hemos tenido, me pareció muy útil. Yo soy una persona que se ha dedicado mucho tiempo al frontend, es el área que más me ha gustado en general, con React y algunas otras tecnologías de por ahí. Pero con esta cátedra realmente me pude meter en un backend y aprender conceptos que yo no conocía sobre cómo funciona realmente un servidor. Si bien había consultado servidores, había hecho algunas cosas pequeñas, el tema de las tres capas, del dominio, la presentación, los repositorios, em, incluso los DTO son conceptos que yo no conocía y que realmente al tener que ponerme a aprender Auth0, Spring Security, son conceptos que realmente me han ayudado. Incluso conectarlo con Postgre y hacer los repositorios fueron tareas que me ayudaron bastante a comprender otra área de la informática e incluso me han hecho tener ganas de aprender más.
quizás por un lado más de Nest.js, que tiene que ver con un framework, digamos, de backend, pero en TypeScript. Realmente me llama mucho la atención aprenderlo y eso realmente se lo debo a la cátedra de sistemas distribuidos. Así que agradezco mucho por ver hasta acá. Cualquier duda me lo comunican y nos vemos.